Me llamo Esperanza Citlali Mendoza Vázquez y tengo 73 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Ándale me gusta. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia. Todo comenzó una tarde de octubre en mi casa de Pátzcuaro, Michoacán. El aire olía a canela y pan dulce porque había estado preparando conchas para mis nietos desde las 5 de la mañana. Mis manos, arrugadas pero firmes, después de tantos años amasando masa, trabajaban con la destreza que solo dan las décadas de práctica. La cocina de azulejos talavera azules brillaba bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por la ventana que da al lago. Fue entonces cuando llegó mi hijo, Maximiliano, con esa sonrisa que ya no me gustaba, esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer después de criarlo durante 45 años. Era la misma sonrisa que ponía de niño cuando había roto algo y no quería confesarlo. Mamá, me dijo con voz melosa, acomodándose en la silla de madera donde su papá Rutilio solía sentarse cada tarde a leer el periódico, necesitamos hablar. Dejé de amasar la masa pegajosa entre mis dedos. En 73 años de vida, he aprendido que cuando alguien dice, necesitamos hablar con esa voz cargada de falsa dulzura, nunca es para anunciar algo bueno. El corazón se me aceleró, pero seguí trabajando la masa para disimular mi nerviosismo. ¿Qué pasa, mijo? Pregunté, sin levantar la vista del tablero de madera donde estaba trabajando. Tu habitación ahora es de invitados, soltó de repente, como quien anuncia que va a llover. Crescencia está embarazada otra vez y necesitamos el espacio para cuando nazca el bebé. Crescencia, su esposa de ojos pequeños y boca siempre fruncida en gesto de desaprobación. Esa mujer que llevaba 8 años viviendo en mi casa y nunca me dirigía la palabra directamente, que siempre hablaba de mí en tercera persona como si fuera un mueble viejo o una maceta que estorba. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada del lago directamente en el pecho. ¿Y yo? ¿Dónde voy a dormir, mijo? Le pregunté tratando de mantener la voz calmada, aunque por dentro sentía que se me desmoronaba el mundo. En la sala, mamá. Es temporal, respondió sin siquiera mirarme a los ojos, jugando con las migajas que habían quedado sobre la mesa del desayuno en temporal. Esa palabra me sonó hueca, vacía, como si a mis 73 años tuviera tiempo para cosas temporales, como si mi vida fuera una lista de pendientes que pueden resolverse después. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me partió el alma en pedazos, no fueron sus palabras, sino darme cuenta de que la casa seguía estando a mi nombre. Mi casa, la casa que Rutilio y yo compramos en 1978 con el dinero que habíamos ahorrado vendiendo tamales en el mercado los domingos durante 10 años. La misma casa donde había criado a 5 hijos: Maximiliano, Yaretsi, Esteban, Rosalinda y Abundio, donde había llorado desconsoladamente la muerte de mi esposo Rutilio hace 10 años, donde había celebrado cada día de muertos durante 3 décadas, poniendo la ofrenda más hermosa del barrio en la mesa del comedor, con flores de cempasúchil que yo misma cortaba del jardín y pan de muerto que horneaba en mi estufa de leña esa noche, mientras Crescencia reorganizaba mi cuarto como si fuera suyo de toda la vida, moviendo mis fotografías familiares a una caja de cartón y doblando mi ropa en bolsas de plástico. Me senté sola en el patio de piedra, viendo las luces amarillas de las casas del pueblo reflejarse como estrellas caídas en las aguas oscuras del lago. El aire fresco me llenaba los pulmones, pero no conseguía quitarme esa sensación de ahogo que me oprimía el pecho. ¿Te has sentido alguna vez como una extraña en tu propio hogar, como si fueras una visita no deseada que se quedó demasiado tiempo? Así me sentía yo esa noche, viendo cómo mi propia nuera colgaba sus vestidos en el closet donde yo había guardado mi ropa durante 40 años. Por entonces, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas arrugadas, recordé algo que mi comadre Remedios me había dicho años atrás, cuando su yerno la había maltratado a Ana Esperanza. Nunca dejes que te hagan sentir pequeña en tu propia historia. Tú eres la protagonista de tu vida.
no un personaje secundario. Al día siguiente, mientras el sol apenas asomaba por las montañas que rodean Pátzcuaro y yo, preparaba café de olla en mi cocina de azulejos Talavera. Poniendo las rajas de canela y el piloncillo en el agua hirviendo, llegó mi hija menor. Yaretsi siempre había sido la más parecida a mí, no solo físicamente sino en carácter. Tenía esos mismos ojos negros que parecían ver más allá de las palabras, que podían leer el corazón de las personas. Mamá, me dijo abrazándome fuerte, con ese abrazo que solo dan las hijas que realmente aman a sus madres. Me contó mi primo Eliodoro lo que pasó anoche. Esto no está bien, mamá, esto no está nada bien. Por primera vez en días, sentí que alguien realmente me veía, que alguien reconocía que yo seguía siendo una persona con derechos y dignidad. Yaretsi tenía 38 años y trabajaba como maestra de 4º grado en la escuela primaria Benito Juárez del pueblo. Nunca se había casado porque, según ella me decía siempre, prefería ser libre y soltera que mal acompañada, y Aumajadau, sabíaus, Maumá, que legalmente ¿puedes echar a Maximiliano de la casa?, me preguntó mientras servía el café humeante en las tazas de barro que mi madre me había regalado para mi boda. Esta casa es tuya, está a tu nombre, nadie puede correrte de aquí. No había pensado en eso. Cuando Rutilio murió hace 10 años de un infarto fulminante que se lo llevó en una tarde de lluvia, Maximiliano había llegado con sus maletas, diciendo que venía para cuidarme, que una mujer sola no podía vivir en una casa tan grande. Al principio me había dado mucho gusto tenerlo cerca, sentir que tenía compañía después de 45 años de matrimonio, pero poco a poco, como la hierba mala que crece sin que uno se dé cuenta, él y Crescencia se habían apoderado de cada rincón de mi hogar. Primero fue el cuarto de televisión, luego el comedor principal, después la cochera para su camioneta. Y yo, como tonta, había permitido cada invasión pensando que era normal, que así eran las familias. «Vamos al registro público de la propiedad», me dijo Yaretsi con determinación. «Quiero que veas con tus propios ojos que esta casa es tuya». Esa tarde caminamos por las calles empedradas del centro histórico de Pátzcuaro hasta llegar a la oficina del registro. Don Evaristo Morales, el registrador, era amigo de la familia desde hace más de 30 años. Había sido compañero de escuela de Rutilio y había bailado en nuestra boda. «Doña Esperanza», me dijo, después de revisar los papeles amarillentos en su archivo, moviendo la cabeza con tristeza, «esta casa es completamente suya. Nadie, ni siquiera su hijo, puede quitársela o decidir cómo debe usarla». Sus palabras me cayeron como un rayo de luz en la oscuridad, pero yo no quería quitarle nada a nadie. No quería ser mala madre ni abuela cruel, solo quería, por primera vez en meses, que me respetaran en mi propia casa, que me trataran como lo que era la dueña, la matriarca, la mujer que había trabajado toda su vida para tener ese techo. Regresé a casa, decidida a hablar con Maximiliano. Lo encontré en el patio trasero, debajo del gran árbol de aguacate que Rutilio había plantado cuando nació nuestro primer nieto, reparando su camioneta blanca, que siempre tenía algo descompuesto. Cuando me vio acercarme con los papeles del registro en la mano, su cara morena cambió de color. «Mijo», le dije con voz más firme de lo que me había escuchado en años, «ahora necesitamos hablar nosotros». Le expliqué despacio, como si le hablara a un niño, que la casa era mía, que lo había recibido por amor de madre, pero que eso no significaba que pudiera tratarme como a una extraña en mi propia casa. Sus ojos se llenaron de ira, esa misma ira que había visto cuando era adolescente, y le decía que no podía llegar tarde los fines de semana. «¿Nos vas a coger, mamá, a tu propio hijo y a tus nietos?», me gritó, aventando la llave inglesa que tenía en las manos contra el suelo de cemento. «No los voy a correr, Maximiliano, solo quiero que me respeten. Quiero que me traten como lo que soy, ante tu madre y la dueña de esta casa». Pero en ese momento apareció Crescencia de la nada, como siempre hacía cuando quería entrometerse en conversaciones que no le correspondían. Venía con el cabello recogido en una cola de caballo y esa expresión de fastidio que siempre tenía cuando me veía. «Ay, suegra», me dijo,
con voz chillona y despectiva: ya está usted muy grande para andar cuidando estas casas tan grandes. Debería irse a un asilo de ancianos donde la atiendan bien. Un asilo de ancianos. Las palabras me cayeron como piedras filosas en el estómago. En ese momento, viendo la cara de satisfacción cruel de esa mujer, entendí con claridad, dolorosa, que nunca me había visto como familia, sino como un estorbo, como un obstáculo que había que remover para vivir más cómodamente. Crescencia, le dije con voz temblorosa, pero decidida, esta es mi casa, y mientras yo viva, aquí mando yo. Esa noche no pude dormir en el sofá incómodo de la sala. A las 3 de la madrugada, tomé mi rebozo de lana y me fui caminando por las calles silenciosas de Pátzcuaro hasta la casa de mi hermana Florencia, que vive en una casita azul cerca del mercado municipal. Mi hermana tiene 80 años, pero cada mañana sigue madrugando para vender tejocotes, guayabas y naranjas en su pequeño puesto del mercado. Esperanza, me dijo al verme llegar llorando a las 3 de la mañana, preparándome té de manzanilla con miel en su pequeña cocina. A nuestros años, ya no tenemos tiempo para que nos falten al respeto. Ya pagamos todas las cuotas de sufrimiento que nos tocaban en esta vida. Me quedé con Florencia 3 días completos. Desde su ventana, que da a la plaza principal, se podía ver todo el movimiento del pueblo, a las señoras que llegaban temprano a misa de 7, los niños que corrían hacia la escuela con sus mochilas rebotando en las espaldas, los comerciantes que armaban sus puestos para el tianguis de los viernes, el tercer día, viendo a las mujeres del mercado que llegaban cargadas de flores de cempasúchil naranjas y amarillas. Me acordé de que el Día de Muertos se acercaba, y entonces tuve una idea que me llenó de emoción y nerviosismo al mismo tiempo. El Día de Muertos siempre se celebraba en mi casa. Era una tradición sagrada que había durado 30 años. Toda la familia extendida venía religiosamente, mis 5 hijos con sus respectivas familias, mis 14 nietos desde el más grande hasta el más chiquito, mis 3 hermanos, mis sobrinos, mis compadres, mis vecinos más queridos. Era el día más importante del año para todos nosotros, más importante incluso que la Navidad. Regresé a mi casa, caminando despacio por las calles empedradas, y hablé con Yaretsi. Hugh preparando sus clases del día siguiente, en la mesa del comedor. Mija, le dije sentándome a su lado, este año la ofrenda de Día de Muertos no va a estar aquí en esta casa. ¿Cómo que no, mamá?, me preguntó levantando la vista de sus cuadernos. Siempre ha estado aquí. Es la tradición de la familia. Sí, no me respetan en mi propia casa. Entonces, esta casa no merece recibir a nuestros muertos queridos. Yaretsi entendió inmediatamente el peso de mi decisión. Juntas, empezamos a llamar por teléfono a todos los familiares, uno por uno. A Esteban, que vive en Morelia, a Rosalinda, que se mudó a Guadalajara, a Abundio, que trabaja en una fábrica de Tijuana, a mis hermanos y mis comadres. Les dijimos que este año la celebración del Día de Muertos sería en la casa de mi hermana Florencia. Cuando Maximiliano se enteró por su hermano Esteban, vino corriendo a la casa como loco, con los ojos rojos y la respiración agitada. Mamá, no puede hacer eso, me gritó desde la puerta de la cocina. La tradición es aquí. Aquí está el altar que papá construyó con sus propias manos. Aquí están todos nuestros recuerdos familiares. La tradición la hago yo, mijo, le respondí, sin voltear a verlo, continuando lavando los platos del desayuno. Y yo ya no me siento bienvenida aquí. Si no soy bienvenida yo, tampoco lo son nuestros difuntos. Nunca, en 45 años de ser su madre, había visto llorar a Maximiliano como lloró esa tarde. No había llorado así, ni cuando se murió su papá, pero esa tarde se quebró como un niño pequeño, con sollozos que le salían desde lo más profundo del pecho. No era mi intención faltarle al respeto, mamá, me dijo entre lágrimas. No era mi intención lastimarla. Pero lo hiciste, mijo, y tu esposa también, Ann. Y muy feo. El Día de Muertos llegó con su magia de siempre. La casa pequeña de Florencia se transformó en un jardín de flores naranjas brillantes, papel picado de colores, fotografías enmarcadas de nuestros difuntos más queridos, veladoras que parpadeaban como estrellas en la tierra.
Armamos el altar en la sala principal y puse la fotografía de mi Rutilio en el centro, sonriente y guapo, como lo recordaba. Junto a las fotos de mis padres Refugio y Crescencio y mis abuelos maternos, llegó toda la familia extendida, todos, menos Maximiliano y Crescencia. Mis otros 4 hijos, Esteban, Rosalinda, Abundio y por supuesto Yaretsi, no podían creer lo que había pasado entre Maximiliano y yo. Mamá, me dijo Rosalinda mientras preparábamos mole poblano en la cocina, pequeña de Florencia, moviendo la pasta oscura con una cuchara de madera. Nosotros no sabíamos que Maximiliano la estaba tratando así. Si hubiéramos sabido, habríamos hablado con él desde hace mucho tiempo. Esa noche, mientras toda la familia compartíamos pan de muerto casero, chocolate caliente espumoso, y contábamos historias de nuestros difuntos, me sentí completa otra vez. Me sentí parte de una familia que me quería y me respetaba. Mis nietos corrían felices por el patio pequeño de Florencia, jugando entre las flores de cempasúchil y riéndose como solo saben reír los niños. Pero cuando el reloj marcó la medianoche y todos se fueron a sus casas respectivas, cuando ayudé a Florencia a lavar los platos y a guardar la comida que había sobrado, me sentía extrañamente vacía por dentro. No era lo mismo que celebrar en mi propia casa. Por más que tratara de convencerme de que había hecho lo correcto, extrañaba profundamente mi cocina grande, mi comedor espacioso, mi cuarto con vista directa al lago donde podía ver amanecer. Cada día al día siguiente, como si hubiera adivinado mis pensamientos, Maximiliano llegó a casa de Florencia. Venía solo, sin Crescencia, con la cara demacrada de quien no ha dormido en días. Mamá, me dijo con voz quebrada, perdóneme por favor. Crescencia y yo hemos estado hablando toda la noche. Ella entiende que se portó muy mal con usted. A los dos entendemos. Lo miré directo a los ojos, buscando señales de sinceridad. Vi al niño pequeño que había criado con tanto amor, al hombre que había llorado, abrazado a mí cuando su papá murió, al hijo que me había dicho te amo, mamá, miles de veces durante 45 años, y que me propones exactamente, mijo, que regrese a casa, que su cuarto vuelva a ser suyo, que volvamos a ser la familia que siempre fuimos. Regresé a mi casa, pero esta vez con condiciones muy claras que puse sobre la mesa desde el primer momento. Mi cuarto principal seguía siendo mío para siempre. Crescencia tendría que pedirme disculpas sinceras cara a cara. Si alguna vez volvía a faltarme al respeto de cualquier manera, los dos se irían definitivamente de mi casa. Crescencia pidió disculpas esa misma tarde, aunque se notaba que le costaba muchísimo trabajo pronunciar las palabras. Pero lo realmente importante es que desde ese día empezó a tratarme de manera completamente diferente. Ya no como un estorbo molesto que había que tolerar, sino como la verdadera dueña y señora de la casa. Han pasado exactamente 2 años. Desde entonces, Crescencia tuvo a su bebé, una niñita preciosa de mejillas rosadas, que se llama Citlali, exactamente como mi segundo nombre. A veces pienso que ponerle mi nombre a su hija fue su manera silenciosa, pero sincera de decirme que, finalmente, me acepta como parte importante de la familia. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi cuarto con vista perfecta al lago, cuando veo salir el sol detrás de las montañas, mientras tomo mi café de olla, me acuerdo siempre de lo que aprendí en esta experiencia tan dolorosa pero tan necesaria. Nunca es demasiado tarde para defenderte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Si tú también te sientes invisible en tu propia familia, si sientes que te dan por sentado como si fueras parte del mobiliario, escúchame bien, eres importante, muy importante. Tu dignidad como persona no es negociable, no está en venta, no se puede cambiar por comodidad. Y no importa la edad que tengas, ya sean 20, 40, 60 u 80 años, mereces ser tratada con amor, cariño y respeto genuino. Comparte qué momento te conmovió más. Únete para conocer más relatos de mujeres que retomaron las riendas de su vida. Y ten presente que jamás es tarde para reclamar el trato digno que mereces.